Saludos y bienvenidos a una nueva emisión de Navarra Deportiva Televisión. Javi Gogalde, ¿qué tal? Buenas. Hola, Asier, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, hoy con un protagonista de lujo. Hace ya unos minutos que Luis Abarza se ha convertido en el nuevo presidente del Club Atlético Osasuna. Todavía falta que tome posesión, pero ya es el presidente del club. Bueno, el 25º, ¿no? Aunque esta entrevista lo verán ya, estará investido como presidente, pero sin embargo, en estos momentos cuando se está realizando todavía no. Venga, vamos a saludar a Luis Abarza. Luis, buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Lo primero de todo, gracias por atender la entrevista. Nos gustaría saber un poquito cómo te encuentras ya como presidente del club. Pues me encuentro con la misma tranquilidad que hace 20 minutos cuando todavía no lo era. Es decir, creo que hace tiempos que estábamos pensando que esto podría ocurrir en el momento en que la otra candidatura retiró la propia candidatura, pues era evidente que este caso se iba a producir. Solo era cuestión de tiempo. Creo que a lo largo de todo este tiempo he mantenido la seguridad jurídica que me daba que la candidatura estaba correctamente presentada y por lo tanto no tenía ninguna duda. Es decir, no me ha supuesto sorpresa. ¿Cómo habéis vivido todos estos días que han sido un poco extraños, ¿no? Primero la retirada de la candidatura, después la impugnación por 3 socios, que la Junta Electoral tarda en reunirse, tiene 3 días hábiles para tomar la decisión y finalmente, bueno, pues se ha decidido a validaros como ya presidente y bueno, ya la Junta Directiva como tal. ¿Cómo habéis vivido esos días? Digamos que con una cierta tranquilidad y desasosiego. Tranquilidad porque cuando uno se presenta y hace las cosas según cree correctamente no tiene por qué estar nervioso. Segundo punto, con desasosiego, pues porque lo primero, no esperaba la retirada de la candidatura de Javier Zabaleta, sino simplemente yo y mi candidatura, mi resto de compañeros de la Junta Directiva, estábamos dispuestos a ir a unas elecciones, que es lo que queríamos y para lo que nos habíamos presentado, para tener unas elecciones. Y entonces, ante la retirada de este hecho, pues pensamos, lógicamente, que ya el asunto sería el nombramiento. 3 socios se han impugnado con todo su derecho, porque lógicamente para eso están los estatutos, para que se cumplan y para que todo el mundo pueda actuar de acuerdo a los mismos. Han impugnado, me parece que tenían todo el derecho del mundo. Dije, y se ha confirmado que lo que había dicho es cierto, es decir, que la candidatura era correcta y por lo tanto, pues ahora ya satisfacción. Pero ciertamente cuando alguien impugna algo, nunca sabes cuál va a ser el resultado, aunque puedes sospecharlo o puedes tener más o menos seguridad, pero al final no es una cuestión que dependa de uno, sino que es una cuestión que depende de alguien distinto de quien ha impugnado y de quien ha sido impugnado. Por lo tanto, siempre existe esa posible incertidumbre. Porque se ha hablado mucho de Eva Blanco, de la circunstancia, cómo llega a la candidatura, que no es socia más que de este verano, pero como bien dices, lo que importa es la persona jurídica en este caso, pero no se ha hablado casi nada de quién es Eva Blanco, porque supongo que tú cuando pensaste en Eva Blanco es porque la ves capacitada, ¿no? Ella es presidenta al fin y al cabo de un club. Ella es presidenta de un club femenino que ha cogido cuando efectivamente por parte de Osasuna lo dejó, con lo cual demuestra 2 cosas. Primero, que está capacitada, que tiene ganas, y segundo, que además quiere estar en Osasuna, porque podríamos decir que alguien que se pueden sentir defraudados por la actuación de Osasuna quiere volver a Osasuna. Es decir, por lo cual entendemos que entra totalmente dentro del proyecto que a lo largo de todos estos años hemos ido pidiendo, de que el fútbol en Navarra debe ser Osasuna. ¿Tenéis miedo a que una parte del sector de socios critique este hecho o estéis tranquilos? Y además, ¿qué mensaje le transmitiríais a esos socios en cuanto a la función de esta candidatura? En cuanto a la función de esta candidatura, creo que lo decimos en nuestro programa, lo hemos dicho por todos los sitios. Nosotros queremos dar 2 cosas, varias cosas, no voy a decir 2 porque luego a lo mejor salen más y parece que uno va diciendo más cosas. Hay varias cosas. Primero, nosotros queremos dar tranquilidad. El club necesita tranquilidad institucional. Entendemos que la tranquilidad institucional es en todos los sentidos, desde que haya una junta directiva que esté elegida
como debe de ser de acuerdo a los estatutos y que tenga un largo recorrido, en principio de 4 años, que es para el tiempo que hemos sido elegidos. Esa tranquilidad institucional dará pie también a una tranquilidad seguramente deportiva, porque todo el mundo sabrá con quién puede hablar y quién tiene que solucionar los problemas o sus problemas se los podrá exponer. Por lo tanto, eso sería lo primero. Segundo, nosotros hemos dicho que vamos a hacer una junta austera en todos los sentidos, es decir, todos sabemos cuál es la situación de Osasuna, cómo nos hemos quedado sin patrimonio, no tenemos otro patrimonio que lo que es los propios jugadores y la cantera y otro patrimonio muy importante que es lo que nosotros queremos, que son los socios. Los socios son los dueños, los propietarios, los que tienen que querer, amar y servir a Osasuna. Todo lo demás, nosotros solamente vamos a tratar de encauzar todo ese proyecto. Hablas de los socios, concretamente en vuestro programa especificáis por un lado socios y por otro lado abonados, es decir, crear la figura del abonado. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver, nosotros queremos crear la figura del abonado porque entendemos que hay gente que, sintiéndose, digamos, socio en el sentido que entendemos de socio de querer a Osasuna, no puede ser socio por las circunstancias que sea. Bien porque no puede ir a todos los partidos, bien porque incluso cabe la posibilidad de que no resida aquí y por lo tanto no esto, es decir, pero entendemos que ese es un aficionado que siente Osasuna y por lo tanto es un aficionado que siente Osasuna, que de acuerdo a los estatutos no puede ser socio, pero porque no saca para toda la temporada, pero que sí es un aficionado muy importante de lo que es Osasuna. Y luego pues también entendemos que a veces ocurre que por distintas circunstancias uno no puede ir más que a 10 partidos este año, pues que se haga, digamos, abonado a esos 10 partidos o aficionado en este tipo de cosas. Eso en cuanto a uno de los pilares de la política social que vais a seguir, pero hay otros 3 muy importantes, ¿no? Como es la financiera, como también es la institucional y por último la deportiva, ¿no? ¿En qué os vais a basar en la política financiera? En la política financiera solamente se puede basar en una cosa que es la austeridad. Es decir, hay que ser austeros y hay que saber que no se puede gastar más que lo que se ingresa. Por lo tanto, no queremos endeudar al club para nada, ni una sola, iba a decir pesetas, pero ya no se habla, ni un solo euro. Es decir, queremos que el club esté saneado. Para que el club esté saneado es muy sencillo. No soy un hombre de grandes números, pero creo que hay que aplicar lo que se aplica en la economía doméstica y en las casas: ingresos y gastos. Si hay ingresos se podrá gastar, si no hay ingresos no se podrá gastar. Por lo tanto, eso va a ir unido a todo lo demás. Es decir, si deportivamente no podemos traer a grandes jugadores, pues tendremos que basarnos en lo que tenemos de acuerdo a los precios y a lo que se paga en segunda división. Hablando del apartado económico, en la pasada asamblea de socios compromisarios, cuando se propuso a los compromisarios el plan económico a seguir, que finalmente se aprobó, se mostraba un camino a seguir desde el punto de vista económico. Se habían marcado unos plazos y unos presupuestos X. Ahora ya como presidente, Luis, esos presupuestos supongo que los seguiréis, ¿vais a matizar algo? ¿Habéis hablado con la Junta Gestora en ese sentido? No hemos hablado todavía con la Junta Gestora, sí que hemos hablado que vamos a hablar, valga la expresión, porque nosotros efectivamente creíamos, y de hecho la Junta Gestora ha presentado unos presupuestos que a nuestro modo de ver son creíbles y reales y por lo tanto dentro de esos presupuestos se veía la viabilidad del club. Por lo tanto, ¿cómo no los vamos a seguir? Por supuesto que no son los nuestros y que puede haber matizaciones, por supuesto, pero no es nuestra intención que haya desvíos. Vale. ¿Cómo se va a hacer afrontar lo que queda de deuda, ¿no? En lo que queda de deuda solo se puede afrontar teniendo ingresos para el pago. Primero, hay una parte muy importante de la deuda que está aplazada, por lo tanto, no me empieces ahora diciendo que voy a pagar en el mes de enero cuando tenemos todavía tiempo aplazado para poder pagar. Pero lo que tenemos muy claro es una cosa, es decir, no vamos a dejar de pagar.
No es nuestra intención dejar de pagar. Creo que todo lo que se debe de ser pagado. Osasuna debe ser un club, como ha sido siempre, señor, cumplidor y pagador. Por lo tanto, si se debe, hay que pagar. En lo referente al tema institucional, ¿cómo vais a abordar, Luis, la relación con las instituciones? Tanto el Gobierno de Navarra como el propio Ayuntamiento de Pamplona y también las instituciones deportivas, federaciones, la propia Liga de Fútbol Profesional, etcétera. Nosotros tenemos intención de estar en todos los sitios donde nos quieran recibir, evidentemente. Es decir, en los sitios donde no nos quieran recibir no estaremos. Pero nosotros estamos dispuestos a crear una especie de calma y de tranquilidad y que sepan que ahí estamos, que estamos dispuestos a colaborar en todos los sentidos. Instituciones políticas, instituciones financieras, instituciones como la Liga de Fútbol Profesional o como la Federación Española de Fútbol. Por supuesto que siempre habrá un directivo que se desplace a todas las actividades que nos sean requeridos como club y con las obligaciones que eso conlleva. Es decir, no vamos a dejar ni a delegar en nadie esas funciones. Las va a hacer porque entendemos que las tiene que hacer el Club Atlético Osasuna. Hablas también de, cuando dices instituciones políticas, todos los partidos políticos de Navarra. Ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Sé que me hubiera gustado, no voy a decir lo contrario, que la ley hubiera sido aprobada por unanimidad, pero lógicamente cada partido tiene su criterio y yo no se lo puedo cambiar, pero sí que estamos dispuestos a decirles que nosotros vamos a cumplir en todo momento las obligaciones que como navarros tenemos. Estás recalcando precisamente eso, que hay que cumplir con todas las obligaciones, el pago de la deuda. Hasta ahora Osasuna tenía un salvavidas muy importante que era el patrimonio del club. Ahora ya sin el patrimonio, ¿cómo se afronta esta situación? ¿Con algo más de incertidumbre o miedo en ese sentido de que ya no se puede volver a fallar? Porque si no, ¿con qué quedaría Osasuna? No, es que si pensáramos que nos ponemos a fallar y que íbamos a endeudar el club, lo siento, no nos hubiéramos presentado. O sea, si nosotros pensamos que, ya lo he dicho antes, no cambio de modo de expresarme. Hay que tener ingresos y con los ingresos se pagarán. Si no hay ingresos, no podremos pagar deudas que nosotros no hemos generado, pero que sí tenemos intenciones en todo momento de pagar. ¿Recuperar ese patrimonio también algún día? Evidentemente sería la ilusión de poder decir que volvemos a tener dinero, que volvemos a recuperar lo que siempre ha sido de Osasuna, fundamentalmente el estadio y Tajonar. Hablamos ahora de otro patrimonio, el futbolístico, y sobre todo lo que está más de actualidad. La última política que nos quedaba, ¿no? Por atacar, ¿no? Eso es, la parcela deportiva. ¿Cómo ves un poco al equipo? Hemos entrado en puestos de descenso a Segunda B. El nombre de Urban está en boca de todos. Luis Abalza, ¿cómo ve al entrenador? No, o sea, yo creo que todos somos gente del fútbol y todos sabemos cómo funciona este deporte. Y este deporte funciona en el jornada a jornada. Creo que había un entrenador que decía partido a partido, digamos jornada a jornada, por no copiarle la frase, pero es evidente que si ganamos el domingo y ganamos el otro domingo y ganamos un tercer domingo, la gente ya no se acuerda absolutamente de nada. Y si perdemos el domingo y seguimos en puestos de descenso, pues alguna medida habrá que tomar. No lo sé, pero mi opinión es que lo ideal es que pensemos solo en el partido del día 14 a las 12 con el Valladolid y que por favor nos queden los 3 puntos. Eso es lo que yo me gustaría. Y hablando más a medio largo plazo, dando por hecho que bueno, que el equipo puede mantenerse en segunda división o va a mantenerse en segunda división, ¿cuáles son los objetivos, ¿no?, que se marca esta nueva junta directiva de cara a la política deportiva de aquí a 2-3 años? Vamos a ver, los objetivos de esta junta directiva no pueden ser otros que intentar que Osasuna esté donde creemos que debe estar, que es en primera división, para lo cual nuestro objetivo sería, o por lo menos mi satisfacción como presidente de Osasuna sería, que cuando hubiera unas nuevas elecciones el equipo estuviese en primera división. Primero porque habría más candidatos, segundo porque sería que hemos logrado el objetivo. Por lo tanto, está claro, en estos 4 años que tenemos de mandato, nuestro objetivo es estar en primera división, para lo cual
tendremos. Pero nuestro objetivo es estar en primera división, si es posible, con un porcentaje amplio de jugadores de la cantera. No estoy diciendo de jugadores navarros, porque en la cantera puede haber otros tipos de jugadores, pero sí de jugadores de la cantera, evidentemente. Se va a potenciar entonces Tajonar, se va a potenciar en una época de recortes. Se va a potenciar lo que es la cantera. Mi ilusión es que los niños y los jóvenes sepan que hay una posibilidad de jugar en Osasuna. El equipo no está cerrado ni va a estar siempre a traer fichajes, sino que nosotros queremos que haya continuidad, que fluya, que la cantera lleve a jugadores al primer equipo y que jueguen. Esa es nuestra ilusión. Y volviendo otra vez al tema de Urban, no es por querer un titular ni mucho menos, pero se ha producido en Andúba un hecho que yo, al menos como aficionado y osasunista, no había visto nunca: cánticos en contra de los jugadores. ¿Hasta qué punto preocupa esto a la Junta Directiva? A la Junta Directiva eso le preocupa mucho, porque si se rompe la unión jugadores-afición, mal vamos. Pero he dicho antes, y creo que vosotros también sois conscientes de esto, que si entra el balón, lo que hoy era negro mañana pasa a ser blanco, y viceversa. Es decir, vamos a esperar, vamos a pensar que el partido del Valladolid lo vamos a ganar, y vamos a desearlo que así sea, y esperemos que así sea, y nos tranquilizaremos todos. Y ya, yo tengo un par de cosas más, tengo un par de preguntas. En alusión a lo deportivo, también resto de la actualidad. Llevamos ya 2 partidos. Uno fue el día del Betis, que ocurrió lo que ocurrió en Graderío Sur, que se desprendió parte de la valla de Fondo Sur. El día de la Ponferradina hubo una sanción por exceso de aforo. ¿Tenéis previsto hablar, hacer algo para que no se vuelva a repetir? Primero, desconozco, porque no he visto las circunstancias. Lo sé por vosotros y por otros medios de comunicación, que efectivamente así ha ocurrido. O sea, es decir, lo dije, vuelvo a repetirlo. Si hay que hacer un control para entrar, hay que hacer un control, y no pueden estar más personas que las que deben de estar. Eso es clarísimo. O sea, yo estoy en contra de todo tipo de violencia, de todo tipo de cualquier circunstancia que se incumpla la legalidad. Y el otro también es relacionado precisamente a las sanciones que está habiendo en los últimos días con cánticos en las aficiones. Por ejemplo, en el Bernabéu ha habido multados por increpar a Cataluña. Teme Luis Abelzaguer en el Sadar que suele haber cánticos también, pues ocurran estas cosas y puede haber sanciones. ¿Lo ve quizás desproporcionado en determinados momentos? Vamos a ver, yo opino una cosa, es decir, la ley, perdonad, soy abogado y soy de los que entiendo que la ley está para cumplirla. Por lo tanto, no puedo decir si lo veo desproporcionado o no. O sea, es decir, entiendo que la ley es la ley, como diría que el aforismo jurídico, lex sec dura lex. O sea, la ley es dura y no tenemos otra solución que aplicarla. La aplicaremos a rajatabla, sin ningún problema. Y ya por terminar, ir terminando, en el plano social se nos ha quedado en el tintero cómo se va a acatar, ¿no? O atacar la propuesta de modificación estatutaria. La propuesta de modificación estatutaria, nosotros nos comprometemos en nuestro programa a modificar los estatutos, y vamos a modificar los estatutos. En la Junta que se va a celebrar el día 18 es nuestra intención que se apruebe la comisión de control, porque entendemos que viene en la ley, pero única y exclusivamente la comisión de control, con el compromiso por parte de esta Junta Directiva de modificar los estatutos y acomodarlos al siglo XXI y a la realidad social, y que sean unos estatutos que duren muchos años, si es posible, porque eso demostrará que está puesto. Evidentemente, nuestra idea fundamental es un socio, un voto, y que la representación no haya alguien que tenga muchas representaciones, sino que se estén repartidas y haya limitaciones para que nadie tenga. Incluso es proposición de esta Junta Directiva que la Junta Directiva no tenga representaciones de nadie, sino que sean los propios socios los que lo tengan. Pero eso, repito, será en la modificación de estatutos que someteremos a
a la asamblea. Podríamos hablar de muchas más cosas si me preguntas, pero esto sería, digamos, lo fundamental. Por el tema de perder responsabilidades. Es que eso ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones. Creo que la ley es clara y pide una auditoría y de alguna manera a través de esa auditoría pide la responsabilidad. No os preocupéis que esta junta directiva, si tiene que pedir responsabilidades, las pedirá sin ningún tipo de problema. Pues nada más, pues Luis, muchísimas gracias, insisto, por atendernos y mucha suerte y enhorabuena. Pues gracias, todo será necesario y sobre todo que diría que lo más importante es que el primer día que vayamos a estar presidiendo el club, el primer partido, ganemos. Siempre sería empezar con buen pie. Eso es. Pues nada, Javier, Aupa Osasuna, ¿no? Es lo único que nos falta por decir. Sí, agradecer al restaurante Don Pelayo, ¿no?, por habernos permitido pues, tener este encuentro aquí a estas horas y la verdad que se abre una nueva etapa dentro del osasunismo. El 25º presidente del Club Atlético Osasuna está aquí con nosotros en navarradeportiva.com. Continuaremos con más emisiones. Adiós.